Vimos en la clase pasada que desde la caída de nuestros primeros padres, el hombre ha estado tratando de destronar y destituir a Dios, de su posición. Adán y Eva no solo transgreden el mandato de Dios, sino que también trataron de establecer sus propias reglas de juego en el huerto del Edén. Pregunta: ¿tenía Dios derecho a exterminar al hombre en ese mismo instante? ¿Sí? Pero en cambio Dios diseña un plan de salvación que comienza a revelarse en la Escritura desde el mismo momento en que Adán y Eva pecan contra él. Nosotros sabemos que ese plan de redención está centrado en Cristo. ¿Saben qué significa eso, mis hermanos? Que si no fuera por Cristo, no solo no habría salvación, es que no habría vida. Si no hubiera sido por Cristo, no habría vida humana, porque Adán y Eva hubieran muerto en su pecado y allí hubiera concluido la raza humana. Pero no fue así, por la promesa de Dios en Cristo, la asombrosa gracia de Dios. A través de toda la Escritura, nosotros vamos a encontrar esa secuencia de pecado, juicio, gracia. En toda la Biblia. Y en el Génesis 3, nosotros lo vemos en la promesa del aplastador de la serpiente. Génesis 3:15 otra vez. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. En un futuro que no se especifica, un descendiente de Eva, es decir, un ser humano, habría de destruir al maligno. Ahora, obviamente, esta es una profecía que apunta hacia el Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Pablo hace eco de estas palabras del Génesis en Romanos 16:20. ¿Recuerdan? Pablo dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esas palabras de Romanos 16:20 conectan con Génesis capítulo 3, versículo 15. Otro elemento que no nos detuvimos al hablar de Génesis 3 es el hecho de que cuando Adán y Eva pecan, se visten con hojas de higuera. Alguien decía, ese fue el primer bikini de la historia. Sin embargo, Dios los vistió, no con un bikini, los vistió con piel de animal. Y obviamente eso necesariamente implica que un animal fue sacrificado para que Adán y Eva pudieran ser vestidos de su vergüenza. Tenemos que entender, hermanos, que el sistema sacrificial de la ley mosaica no había sido instituido todavía. Sin embargo, en ese momento un animal fue muerto por culpa del pecado del hombre y no deja de ser significativo que a partir de ese instante los sacrificios de animales fueron practicados por motivos religiosos. Lo vemos en el caso de Abel, cuando trae un sacrificio de animal. Lo vemos en Génesis capítulo 7, versículo 2 y Génesis capítulo 8, versículo 20. Ese texto para mí es sorprendente porque dice que Noé debía introducir una pareja de animal, excepto aquellos animales que eran limpios para el sacrificio. O sea que parece que había una idea revelada por Dios, obviamente, de que había que sacrificar un animal por culpa del pecado del hombre, aún antes de la ley mosaica. Por otra parte, a pesar de la culpabilidad del hombre, Dios sigue mostrando su gracia, dejándole cierta dignidad sobre el resto de la creación, como vimos en Génesis 9:6, dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aún el hombre caído lleva consigo la imagen de Dios, y eso es valioso. Así que, hermanos,
por más que los fanáticos de PETA digan, la PETA es una organización en los Estados Unidos, las siglas son People for Ethical Treatment of Animals, o sea, personas que están a favor de un trato ético para los animales. Por más que ellos quieran defender que matar a un cerdo es lo mismo que matar a un niño, como decía una de las directoras de PETA, lo cierto es que matar a un niño no es lo mismo que matar a un cerdo. El hombre tiene una dignidad que los animales no tienen, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nosotros vemos cómo Dios le pone una marca a Caín, o sea que Dios no lo abandonó por completo, sino que lo protegió, y dice que cualquiera que matara a Caín sería castigado por eso. Lo vemos en el hecho de que no caminó con Dios, o sea, en el capítulo 5 la muerte impera como consecuencia del pecado, pero aún en el capítulo 5 del Génesis vemos la gracia de Dios con Enoc, porque a diferencia de toda la generación, Enoc no muere, sino que es traspuesto por Dios, y con esto se nos da la esperanza de que aún en nuestro mundo caído es posible conocer a Dios y es posible escapar del castigo de la muerte. Y Enoc está ahí como un testimonio en ese sentido. Y dice en Hebreos que fue por fe que Enoc fue salvo. Lo vemos en el pacto de Dios con Noé. Dios le promete al hombre y al reino animal que no destruiría la tierra con agua otra vez. En este punto de la clase es importante que nosotros definamos lo que es el pacto, porque ya decíamos en el día de ayer que el pacto juega un papel de suprema importancia en la relación del hombre con Dios. ¿Qué es un pacto? Bueno, Gordon Hugenberger lo define como una relación elegida de obligación bajo juramento como opuesta a una relación natural. Suena raro el lenguaje, pero si ustedes lo miran bien no es difícil. Es una relación elegida. Yo tengo una relación con mi hijo, con mis hijas, con mi nieto que yo no elegí. Ellos tienen una relación conmigo como padre y como abuelo que ellos no eligieron. Es una relación natural, pero la relación de pacto no es así. En la relación de pacto hay un elemento de elección. Dios hizo un pacto con Noé, pero no hizo un pacto con el resto de los hombres que estaban vivos en ese momento. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con David. Entonces es una relación elegida, de obligación bajo juramento. El pacto incluye una obligación bajo juramento. Y lo vamos a ver más adelante en qué sentido. Daniel Lane tiene una definición más completa. Es un acuerdo perdurable que define una relación entre dos partes envolviendo una obligación solemne y vinculante especificada al menos por una de las partes hacia la otra, hecha con juramento bajo la amenaza de una maldición divina ratificada por un ritual visual. Ok, esto es un filete de 16 onzas. Así que vamos a partirlo en pedazos para poder comerlos. Es un acuerdo perdurable. En todo pacto hay un acuerdo que define una relación entre dos partes. El pacto define una relación y envuelve una obligación solemne y vinculante. Es una obligación que vincula, que conecta a las dos partes entre sí. Y esta obligación vinculante y solemne es especificada al menos por una de las dos partes hacia la otra. En este caso, en el de los pactos divinos, ¿quién establece la obligación? Dios. Dios no se sienta en una mesa de negociaciones y le dice al hombre, bueno, mira, yo pienso hacer eso, ¿qué te parece a ti?
Dios no nos pregunta. Dios simplemente establece su pacto y nosotros estamos obligados a guardar las obligaciones del pacto. Bajo la amenaza de una maldición divina. Violar el pacto trae maldición y es ratificada por un ritual visual. En el caso de los pactos en el Antiguo Testamento, por un sacrificio, como veremos más adelante. Vamos a Hebreos capítulo 6. Fíjense que en la definición de Hogenberger, él habla de una relación elegida de obligación bajo juramento. Por eso algunos han definido el pacto como una promesa jurada. Dios promete algo y jura para ratificar el pacto. No toda promesa es un pacto, es una promesa jurada. Alguien lea, por favor, los versículos 13 al 18 del capítulo 6 de Hebreos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Fíjense, hermanos, lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí. Dios le hizo una promesa a Abraham, el pacto que él hizo con Abraham. Pero ¿qué más hizo Dios? Juró. ¿Y por quién juró? Por sí mismo. Dios no puede jurar por más nadie más grande que él. Así que Dios jura sobre su promesa. Eso es lo que hace un pacto. Eso es lo que hace que el pacto sea un pacto. Es una promesa jurada. Y es quizás la definición más breve que nosotros podemos imaginar de un pacto. Volviendo a la historia de Noé, no debemos olvidar entonces que la elección de Noé fue una elección de gracia. O sea, Noé era un pecador, igual que el resto de sus congéneres. Por eso el diluvio fue como haber deshecho el orden creado, pero seguido por una restauración llena de gracia. Es un nuevo comienzo. Y de hecho, nosotros vemos cómo se repiten frases del relato de la creación en palabras de Dios después del diluvio. Noten, por ejemplo, Génesis 1, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Génesis 9, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Sometan y dominen a los peces del mar, a las aves de los cielos, a todos los reptiles. Génesis 9, todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto por ustedes. Génesis 1, yo le doy de la tierra, todas las plantas que producen semilla, esto servirá de alimento. Génesis 9, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, le servirá de alimento. Hay una intención en el autor del Génesis para hacer un paralelismo entre Génesis 1 y Génesis 9. Es como comenzar la creación otra vez, después del diluvio, con la diferencia de que el hombre ya es pecador. El pacto con Abraham. Decíamos en la lección pasada que cada relato luego de la caída muestra esa secuencia de pecado, juicio y gracia, excepto el relato de la Torre de Babel.
nosotros no vemos la gracia de Dios en Babel por ningún lado. El llamado de Abraham en el capítulo 12 es una respuesta a la necesidad histórica en la confusión ocurrida en Babel. Los habitantes de Babel querían hacerse un nombre, querían la grandeza humana ausente de la presencia de Dios, y por eso Dios los esparce por todo el mundo. Sin embargo, en Génesis 9, el pacto de Dios con Noé, nosotros vemos que fue hecho con toda la creación, no solamente con Noé y con toda la creación. La pregunta es, ¿cómo Dios podía bendecir ahora a todo el mundo en la circunstancia posterior a Babel? En otras palabras, ¿cómo puede ser universalmente conocido la bendición de Dios y el nombre de Dios con una población humana dividida, diversa y dispersa? La respuesta es Abraham. El llamado de Dios a Abraham. Ahora, otra vez, hermanos, ¿por qué llamó Dios a Abraham? ¿Porque Abraham era bueno? ¿O fue por gracia? Fue por gracia. ¿Quién era Abraham antes de su llamado? Era un gentil y era un pagano. Hermanos, en Josué capítulo 24, versículos 2 y 3, dice que Abraham y su familia adoraban dioses. Abraham era un idólatra pagano antes de que Dios lo llamara a salvación. Pero de repente se le aparece a Abraham un nuevo Dios que llama a Abraham, y Abraham le cree, y su fe le fue contada por justicia. Va a decir más adelante en Génesis 15:6. Dios le revela a Abraham sus propósitos para con él y le hace una promesa. Alguien lea, por favor, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Ahora bien, Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Las mismas cosas que los habitantes de Babel querían. Un nombre, grandeza. Ellos no querían la presencia de Dios. El llamado de Abraham de gracia incluye un nombre, una familia, una tierra y por supuesto la presencia de Dios. Alguien señala el hecho de que, si ustedes leen con cuidado el libro del Génesis, verán que hasta el llamado de Abraham, y esto es algo curioso, yo no estoy diciendo necesariamente que esto haya sido a propósito, pero no deja de ser curioso. La palabra maldición aparece en Génesis 5 veces. Y la palabra bendición, o sea, aparece en Génesis 3:14, en Génesis 3:17, en Génesis 14:11, en Génesis 5:29 y en Génesis 9:25. 5 veces la palabra maldición. La palabra bendición aparece 5 veces en este relato de Génesis 12. Y alguien decía, es como si Dios estuviera revirtiendo en Abraham las maldiciones que vinieron por causa del pecado. Fue así, bueno, no sé si fue intencional, pero vuelvo y repito, no deja de ser curioso. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Le promete un pueblo. Ahora, hermanos, aquí tenemos a un hombre de 75 años de edad con una mujer de 65 que es estéril. Y Dios le dice, mira Abraham, vete de tu tierra. ¿A dónde, Señor? No te preocupes por eso, yo te lo voy a mostrar después, pero yo voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham le cree y se va. Lo que implica, obviamente, si él iba a hacer una gran nación, que iba a tener un hijo.
Y esa promesa obviamente está conectada con Génesis 3:15. O sea, es diciendo, el hijo de la simiente de la mujer va a venir a través de ti, Abraham. Y Abraham le creyó. A esta descendencia de Abraham, Dios le promete que serían su pueblo y que él sería su Dios. Una promesa que se repite una y otra vez en los pactos divinos hasta llegar a su cumplimiento en Apocalipsis 21. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Esa es la gran promesa del pacto. De hecho, cuando yo me convertí al Señor en una iglesia dispensacionalista, estudié en un seminario dispensacionalista y yo era rabiosamente dispensacionalista. Yo recuerdo cuando yo conocí por primera vez a un hermano amilenial. Por cierto, ese es un nombre que no creo que sea apropiado teológicamente, porque A significa no, o sea que el amilenialismo parecería que niega el milenio. El amilenialismo más bien lo interpreta de otra forma. Pero ese no es el punto ahora. El punto es que yo recuerdo cuando yo conocí a este hermano amilenial, yo le decía en broma, tú te vas a pasar el reino milenial entero preguntándome cómo fue que yo pude equivocarme en esto. Y él me decía, no, yo creo que lo que va a pasar es que yo voy a llegar al cielo 1000 años antes que tú. Me decía él a mí. Pero el punto es que una de las cosas que me sucedieron a mí cuando tomé en serio estudiar el tema del dispensacionalismo, y para mí, créanme, no fue fácil quitarme ese esquema de la cabeza, fue algo que me duró 3 años de estudio. Yo no podía salir tan fácil de allí. Sin embargo, uno de los textos que me causaron más problemas fue Efesios capítulo 2, versículo 12. Aparte del gran problema de Hebreos 8 y 9, donde Dios cita el pacto nuevo que Dios hace con el pueblo de Israel en Jeremías 31:31, he aquí hago un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá después de aquellos días, y luego Hebreos la cita como un nuevo pacto que ya está vigente. Y eso es un gran problema para los dispensacionalistas, porque ellos dicen ese pacto era para Israel y solo para Israel, no para la iglesia, pero entonces en Hebreos dice que ya Jesús inauguró el nuevo pacto. Pero el texto de Efesios dice que cuando nosotros éramos gentiles y estábamos fuera del pueblo de Dios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos de la promesa. Son varios pactos, pero aparentemente hay una sola promesa. No son los pactos de las promesas, son los pactos de la promesa. Y la promesa es: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esa es la promesa que se cumple con la iglesia al final en Apocalipsis capítulo 21. Y eso fue uno de los textos para mí determinante para comenzar a ver la Biblia con otros ojos y ver más bien la unidad orgánica de las Escrituras que lamentablemente el dispensacionalismo destruye, sin quererlo. Dios le dio la promesa de un pueblo: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Dios le dio la promesa de la tierra. Y Abraham, como ustedes ven allí, se muda desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos. ¿Por qué la tierra de Canaán? ¿Por qué la tierra de Canaán y no otra tierra? ¿Por qué Dios no le ofreció el delta del Nilo, que era mucho más fértil? ¿Por qué ese pedazo de tierra en particular? Esa no es la mejor tierra según los estándares humanos. De hecho, la tierra de Canaán es muy pedregosa. Hay una leyenda que dice que cuando los ángeles salieron por el mundo
a repartir todas las piedras que iba a haber en la tierra entera, tropezó en Canaán y gran parte de las piedras se cayeron allá. Esa tierra estaba en el centro de todo el mundo, conocido en ese entonces. Por lo tanto, era un lugar estratégico para dar a conocer el nombre de Dios. La tierra de Canaán tiene un lugar estratégico por la misión de Israel. Y eso lo veremos después, pero la misión de Israel y la de la iglesia son completamente diferentes. Israel le dice al mundo, vengan, pasen por acá para que ustedes vean una nación gobernada por Dios, con leyes de Dios, y así a través de pasar por la tierra de Canaán, las personas debían conocer el nombre de Dios. Pero a la iglesia se le dice, no, vayan a las naciones. A las naciones se le dicen, vengan a Israel. A la iglesia se le dice, vayan a las naciones. Y por eso se coloca Israel en la tierra de Canaán. Era el lugar perfecto para dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Ahora es importante señalar aquí, mis hermanos, que la tierra de Canaán no era más que un símbolo de una bendición mucho más grande. Como bien señala Thomas Schreiner, Canaán representaba en cierto modo un nuevo Edén donde el Señor reinaría sobre su pueblo. Vayan conmigo a Génesis capítulo 13, versículo 10. Canaán es un nuevo Edén. Y recuerden que el Edén original no estaba en Canaán. ¿Dónde estaba el Edén original? Probablemente en Mesopotamia, exacto, cerca de esa región por ahí. No era en Canaán. Pero Canaán es el nuevo Edén. Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, Canaán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. ¿Por qué está ese detalle ahí? Lot mira la tierra y dice, wow, esto parece el jardín de Jehová, el huerto de Jehová. A Lot le recordó el paraíso. Isaías capítulo 51, versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Ya Dios está dándonos algunas claves para decirnos, yo voy a restaurar el paraíso. Y voy a comenzar con la obra que voy a hacer en Canaán a través de la familia de Abraham. Ezequiel, capítulo 36, versículo 35. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. ¿Ven el punto? Como el huerto del Edén. De manera, hermanos, que Canaán representaba un nuevo Edén donde reinaría el Señor. Sigue diciendo Thomas Schreiner, la tierra era Canaán, pero habían indicios de que comprendía a todo el mundo. La descendencia de Abraham habría de poseer las puertas de sus enemigos, Génesis 22:17, así como la bendición dada a Abraham sería universal, así también la tierra habría de incluir el mundo entero. O sea, la promesa final de Dios a Abraham no era un pedazo de tierra en Palestina. La promesa final de Abraham era la tierra entera, porque la tierra entera sería llena de la gloria de Jehová. Ese era el plan. Vamos a Romanos capítulo 4. Ven, hermanos, ¿por qué nos detuvimos tanto tiempo a ver que el jardín del Edén estaba supuesto a cubrir toda la tierra originalmente? Ese sigue siendo el plan. Pero ahora, luego de la entrada del pecado,
En Romanos capítulo 4, versículo 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero ¿de qué? Del mundo. No heredero de Palestina, heredero del mundo. Por la justicia de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. ¿Qué ciudad es esta que Dios les ha preparado? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva de Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y así continúa a través de todo el capítulo 21 y 22 hasta el versículo 5. De manera que Canaán no era la meta de la promesa. Canaán era el principio. Canaán era el principio. Canaán no era el fin. Canaán era el medio. Cuando Israel entrara a la tierra, comenzaría la misión de dar a conocer más ampliamente el nombre de Jehová desde Canaán. Pero la idea era cubrir toda la tierra con el conocimiento de Dios. Isaías capítulo 49, versículos 5 y 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esa era la misión. Hasta lo postrero de la tierra. Y se lo está diciendo a Israel. Primera de Reyes, capítulo 8, cuando Salomón inaugura el templo de Jehová, deja claramente establecido el papel misionero que habría de jugar la presencia de Dios en el templo. Versículo 41, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. ¿Para qué? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Hermanos, ven claramente el propósito misionero del templo de Dios. Y más adelante, en el versículo 60, dice en versículo 59 para tomar la idea, y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová, nuestro Dios, día y noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Por eso fue colocado Israel en ese pedazo de tierra. Porque era el paso obligado entre el norte y el sur. Y todos tendrían que pasar por allí y conocer a Jehová, que gobernaba Israel. La próxima promesa, bendición, serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Los descendientes de Abraham serían bendecidos por Dios y por medio de ellos las demás naciones serían bendecidas por igual. De esa forma, la maldición de la caída sería reemplazada por la bendición de la salvación. Así que, hermanos, desde el mismo inicio, el plan redentor de Dios era universal. El plan de Dios incluía a todas las naciones. La meta del pacto de Dios con Abraham es que personas de toda nación, de todas las naciones, no solo de Israel, fueran redimidas. Esa era la meta. Desde el principio. Así que la iglesia no es el plan B de Dios. La iglesia es el plan de Dios. El reino prometido. Espero que hasta aquí haya quedado claro que el pacto de Dios con Abraham no es otra cosa que la promesa del establecimiento del reino de Dios, en el que el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, en el lugar de Dios, la tierra prometida, y bajo el gobierno de Dios, disfruta de su bendición. Así que esta promesa revierte los efectos de la caída. La bendición y dominio dados a Adán ahora son dados a Abraham. El mandato dado a Adán de fructificar y multiplicarse, Génesis 1:28, ahora es una promesa que se le da a Abraham y a su descendencia. ¿Escucharon eso, hermanos? El mandato dado a Abraham de multiplicarse ahora es una promesa. No un mandato ahora, es una promesa para Abraham y para su descendencia. Génesis 17:2. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y así pueden ver en el capítulo 22, versículo 17, capítulo 26, versículo 4, capítulo 26, versículo 24, capítulo 28, versículo 3, capítulo 35, versículo 11, capítulo 47, versículo 27, capítulo 48, versículo 4, te multiplicaré, te multiplicaré, te multiplicaré, te multiplicaré. Esa es la promesa de Dios. ¿Cómo participó Abraham de esa bendición, hermano? Cuando se narra la historia de Abraham, suele enfatizarse su obediencia al llamado divino cuando salió de Ur de los Caldeos. Y más adelante esa obediencia es probada de una forma dramática. ¿En qué momento? Cuando la obediencia de Abraham fue probada en una forma dramática. Cuando le pide que sacrifique a Isaac. Sin embargo, el autor del Génesis no nos dice que Abraham fue justificado por su obediencia. El autor del Génesis nos dice que fue justificado por medio de la fe. Es por la fe. Y cientos de años más tarde, el apóstol Pablo habría de usar el ejemplo de Abraham para enseñar la doctrina de la justificación por la fe sola. De la justificación por la fe sola. Romanos 4, Gálatas 3. De hecho, nosotros vimos ayer cómo en Romanos capítulo 4, versículos 9 al 13, se resalta el hecho de que Abraham fue justificado por la fe antes de tener en su cuerpo la señal del pacto, es decir, la circuncisión. Y dice que recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Y para qué? O para que llegara a ser padre de todos los creyentes, tanto creyentes judíos como creyentes gentiles. Así que, hermanos, es por gracia, por medio de la fe, no por obras, ni por llevar a cabo ningún ritual. Pregunta. Génesis 12, tenemos la historia de Abraham y su salida de Ur de los Caldeos.
en los versículos 1 al 9. ¿Qué es lo primero que se relata en el Génesis después de eso? Vean sus Biblias. Estoy en los versículos 10 al 20 de Génesis 12. Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa: He aquí, sé que eres mujer de hermoso aspecto, y acontecerá que cuando te vean los egipcios dirán: Su esposa es, y me matarán a mí, y a ti te dejarán con vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma gracias a ti. Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. La vieron también los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y trató bien a Abram por causa de ella, y éste tuvo ovejas y vacas y asnos y siervos y criadas y asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por esposa? Ahora pues, he aquí tu esposa, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram, y le acompañaron a él y a su esposa con todo lo que tenía. Hermanos, ¿qué les llama la atención de esa historia? Quizá la pregunta es muy amplia y va a ser difícil que ustedes vayan a donde yo quiero que vayan, pero hermanos, es increíble. Esta historia, Dios respalda completamente a Abraham y le hace una advertencia bien seria al faraón y lo pone bajo peligro. Dice que Dios envía plagas sobre la casa de Faraón, lo mismo que va a pasar otra vez en Éxodo, en Egipto mismo. ¿Recuerdan lo que yo decía en la clase pasada, que la historia del Antiguo Testamento es una historia teológica? Este es un buen ejemplo de eso. Aquellos que predican la Biblia de forma ejemplificadora y lo que usan las historias bíblicas es para sacar lecciones morales que enseñar a su congregación, tienen problemas con pasajes así. Porque aquí Abraham no se presenta como un héroe, aquí Abraham se presenta como un individuo que fue muy corto de vista y que mintió y puso aún la promesa de Dios en peligro. Si Faraón hubiera violado a Sara, Sara habría salido tal vez embarazada de alguien que no era Abraham. Entonces, ¿por qué está esa historia ahí? ¿Pecó Abraham al mentir? Sí, pecó. ¿Por qué Dios no lo dice claramente? Ahí no dice en ninguna parte que Abraham mintió. Ahí no se hace ningún juicio de valor sobre la acción de Abraham. Porque el propósito de esa historia, ¿saben cuál es? Mostrar que Dios será fiel a lo que le prometió a Abraham a pesar de sus estupideces. Ese es el propósito de esa historia. Dios es fiel. Él le prometió algo a Abraham y Él lo va a cumplir. Porque Abraham no fue llamado por sus obras, Abraham no fue llamado por ser un héroe, Abraham fue llamado por gracia, hermanos. Esa es la razón de por qué está esa historia ahí. Como dice un autor, la narrativa no se enfoca en la cobardía y el temor de Abraham al mentir acerca de su esposa, aunque ciertamente él falló en hacer lo que Dios le había mandado en ambos casos. Más bien se enfatiza la dramática intervención de Dios a favor de Abraham, mostrando que nada podrá impedir que el Señor cumpla su promesa. El Antiguo Testamento es una historia teológica. Sigue diciendo este autor,
Para nosotros es igual que para Abraham. El evangelio que primero le fue proclamado a él se cumplió parcialmente en la historia de Israel con Canaán, la tierra prometida. Pero ese mismo evangelio se ha cumplido plenamente en Jesucristo, y ahora Abraham y los que de todas las naciones confían en él son el pueblo de Dios. Que esa es otra cosa que los dispensacionalistas no acaban de entender. Que el pueblo de Dios es aquellos que confían en Cristo. No importa que sean chinos, alemanes, peruanos, dominicanos. Es creer en Cristo lo que hace la diferencia. Romanos capítulo 2, versículo 28. Hermanos, ¿qué dice ese texto? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ya vimos Romanos 4:9, que Abraham fue justificado por la fe siendo un incircunciso, para que fuera padre de todos los que creyeran, sean creyentes circuncidados o incircuncisos. Y luego vemos en Romanos capítulo 9, cuando Pablo se hace una pregunta a sí mismo, como si fuera alguien que estuviera discutiendo con él, y dicen, pero si Dios eligió al pueblo de Israel y el pueblo de Israel ahora es incrédulo, ¿falló la promesa de Dios? Y Pablo responde en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los hijos de la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, el argumento de Pablo es el siguiente. La promesa fue dada a Abraham y a su simiente. ¿Quién es su simiente? Cristo. Bien, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa la palabra bautizar? Sumergir. Nosotros estamos sumergidos en Cristo, revestidos de Cristo, estamos en Cristo. ¿Verdad que sí? Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. La promesa fue dada a Abraham y a su simiente. Pero ahora resulta que nosotros estamos en su simiente, adentro de él, en Cristo, unidos a Cristo. Y por lo tanto, mi amado hermano, yo no sé si tú lo sabías, pero antes que peruano, tú perteneces al verdadero Israel.
al pueblo de Dios. Porque Cristo es Israel, como veremos más adelante. Él es el verdadero Israel, el verdadero descendiente de Abraham. Y nosotros estamos en Cristo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Una cosa más antes de concluir este punto. El pacto que Dios hizo con Abraham, ¿era condicional o era incondicional? Bueno, en un sentido era condicional porque dependía de la obediencia de Abraham. Alguien lea por favor Génesis capítulo 26, versículos 4 y 5. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu descendencia, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjense, parecería como por cuanto Abraham hizo esto, ustedes van a recibir esto. Sin embargo, yo pienso que Thomas Schreiner otra vez tiene razón cuando dice que en un sentido más profundo el pacto era incondicional, y el texto clave aquí es Génesis 15. ¿Recuerdan la definición de Daniel Lane de lo que es un pacto? Que él decía que es una obligación solemne y vinculante, especificada al menos por una de las partes hacia la otra, hecha con juramento bajo la amenaza de una maldición y ratificada por un ritual visual. Vamos a Génesis 15 ahora. ¿Cuál era ese ritual visual del que habla Daniel Lane? Alguien lea, por favor, los versículos 8 al 10. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, Apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un pichón. Y tomó él todos estos, y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Dice luego que Abraham a la caída del sol estaba lleno de sueño y de temor. Y entonces Jehová le dice a Abraham, ten por cierto, versículo 13, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ya Dios le está prometiendo, le está diciendo, los israelitas van a estar esclavizados en Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, todavía Abraham, tu descendencia no va a heredar la tierra de Canaán, porque su pecado no ha llegado al colmo. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Cuál era la idea de estos animales y los pactantes pasando por en medio? Era una forma de llamar sobre sí un juicio de maldición si violaban el pacto. O sea, si 2 personas hacían un pacto, en aquella época, partían el animal y pasaban tomados de la mano por en medio del animal y así ratificaban el pacto. Y ambas partes estaban diciendo, así me parta Dios si yo violo este pacto. Era invocando una maldición sobre sí, que la maldición divina caiga sobre mí y me destruya si yo violo este pacto. Que de paso, por eso es que el matrimonio es algo tan serio, porque el matrimonio no es un negocio, es un pacto.
Es un pacto de compañía. Y aunque los contrayentes no lo sepan, ellos están invocando a Dios como testigo y diciendo, así me parta Dios si yo violo este pacto. Eso es lo que significa el matrimonio. Ahora bien, hermanos, vayan conmigo a Jeremías y quédense con su dedito en Génesis 15. Jeremías 34, 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. ¿Ven cómo el pacto consistía en eso? Dividir el becerro, pasar en medio y decir, ustedes van a recibir el castigo por haber violado mi pacto. Hermanos, una pregunta. ¿Quiénes pasaron por en medio de los animales divididos en Génesis 15? Solo Dios. Dios no pasó con Abraham. Dice que Abraham vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, simbolizando así que el cumplimiento del pacto dependía únicamente de él. Dios está diciendo, yo me voy a comprometer a cumplir las promesas del pacto. Así que, hermanos, estas promesas se iban a cumplir sin lugar a dudas porque Dios se había comprometido consigo mismo a hacerlo. Pero la incondicionalidad del pacto no anula el requerimiento de nuestra obediencia, sino que lo refuerza. Como veremos más adelante cuando Dios introduce la promesa del nuevo pacto en Jeremías 31. He aquí que vienen días, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando salieron de la casa de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Yo daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón para que me obedezcan a mí. En el nuevo pacto, los contrayentes del pacto serían obedientes y mostrarían por su obediencia que creían en el Dios del pacto. Así que aquí tenemos ahora el reino prometido. ¿Cuál es el pueblo de Dios en esta nueva etapa de la redención, en el desarrollo de la redención? La descendencia de Abraham. ¿Cuál es el lugar de Dios? Canaán. ¿Y cuál es el gobierno de Dios? La bendición de Dios a Israel y a través de Israel a todas las naciones. Y repetimos ahora lo que decíamos en la clase anterior. El reino de Dios no es el lugar donde Él gobierna porque Él siempre reina en todo lugar, sino la esfera en donde su régimen se acepta con alegría.